Alianza Lima va a enfrentar a Alianza Atlético en la ciudad de Trujillo, lugar donde normalmente no es local Alianza Atlético. Sin embargo, ya se ha conocido un poco, ¿no?, el tema del por qué no puede usar su estadio. El campeón es del 36. Saben ustedes que hubo temas ahí de la hinchada que se intentó meter. Es decir, básicamente la seguridad en el lugar es, digamos, bastante precaria. Pero bueno, en este video vamos a hablar nosotros acerca de los cambios que tendría el profesor Gorosito. ¿Qué cambios podrían haber? Vamos a tratar en este video, y también me interesa mucho el saber tu opinión acerca de cómo tú proyectas el equipo. Quisiera que me puedas dar de repente un posible 11, y si no es el 11, de repente qué cambios imprimirías para que haya rotación en el equipo. Porque sí, eso sí debemos tener por entendido que el profesor Gorosito tiene planeado el poder hacer rotación en el equipo. Así que vamos a ir a nuestra pizarra en la que podremos ver al equipo que salió de titular en la última jornada en la que nos enfrentamos a Nacional de Paraguay. En este caso ya sabemos que uno de los que sí o sí no va a estar y que más bien estuvo en el encuentro fue Fernando Gaibor. Este fue quien entró por Pablo Lavandeira, y creo que la relación que tuvo, digamos, el equipo fue ya planteada más de este modo, ¿no? Siendo Gaibor un jugador que intentaba darle más equilibrio en el medio campo. Ahora, ya hablando de los posibles cambios que tendría este 11 para enfrentar a Alianza Atlético, creo que deberíamos decir que una de las cosas que muy probablemente van a pasar es que sea Gómez el que entre como carrilero por derecha. Diría yo que no me parece tan descabellado tampoco que esté Lagos como lateral izquierdo. Perdón, creo que dije Gómez carrilero por derecha, pero no, lateral derecho. En el medio, bueno, Gaibor, creería yo que para que pueda afianzarse, esta es la oportunidad de poder usarlo. Ahora, no estoy muy seguro de si el profesor Gorosito terminará usando a Jesús Castillo o en este caso a Eric Noriega, pero me atrevería a pensar que hay la posibilidad de que pueda estar Jesús Castillo en esta posición, para que pueda también tener minutos, también pueda tener rodaje. No olvidar que es importante que las alternativas nuestras puedan tener rodaje en el equipo y de esta manera también puedan afianzarse. Creo que esa es una de las cosas importantes que tendrían que pasar. Ahora, vamos a hablar primero de los extremos. En este caso, Kevin Quevedo y Castillo. Y lo voy a unir con la presencia de Pablo Cepelini. De estos tres, ¿quién creen ustedes que debería ser el jugador que tendría que ser guardado de forma más prioritaria? Porque no olvidemos que este martes enfrentamos a Boca Juniors, partido que resulta definitivamente importante, más aún porque lo vamos a jugar de locales. Entonces, creería yo que el jugador al que debiéramos guardar de forma más prioritaria es muy probablemente Pablo Cepelini. Ciertamente es el jugador que te maneja los hilos, que te puede filtrar pases, que te hace esa jugada que no todos se atreven, porque hay que decirlo, hay muchos que tienen condiciones, pero no necesariamente tienen la confianza y el atrevimiento de hacerlo. Y eso es una de las particularidades que muchas veces generan que jugadores no resalten por encima de otros, siendo que tienen capacidad para poder hacerlo. Bueno, el caso es que diría yo que Pablo Cepelini sería uno de los que tal vez puedan ir a la banca y más bien dar oportunidad a otro. Ahora, hay dos cosas que creo que deberíamos tener en cuenta. La primera es que el profesor Gorosito estuvo usando en más de una ocasión a Alan Cantero en la posición de enganche. ¿Es una posición desconocida para Alan Cantero? La verdad es que no es una posición desconocida, así que podríamos poner a Alan Cantero, bueno, solo voy a poner Cantero, a Cantero en esta posición. Y otra de las alternativas, que esto todavía no es algo seguro, es que en algún momento también Fernando Gaibor ocupó esta posición. Suena descabellado, diría que no, pero veremos qué es lo que finalmente hace el profesor Gorosito. Ahora, ustedes renovarían el ataque, Quevedo, Castillo. Creería que podría haber la posibilidad de que Yamir de Riego entre por Eric Castillo. Sin embargo, yo creería que para que Eric Castillo siga teniendo confianza, este partido creo que es importante. Tal vez no se termine usando desde el titularato, sino tal vez desde la suplencia a los 60 minutos. Es probable que pueda finalmente ir ingresando, pero esto va a tener que ver con el contexto del partido, el cómo viene el partido, qué cosas se están dando, si el resultado es a favor de Alianza o no. Seguramente van a ser factores que determinen si
Castillo puede entrar en un segundo tiempo o no, e incluso que puede entrar Yamir Darrigo o no, pero creería yo que en esa situación muy probablemente Castillo todavía debiera quedarse. La misma situación creo que pasa con el caso de Kevin Quevedo. Ahora, hablando de Castillo, podríamos poner como alternativa precisamente a Yamir Darrigo aquí, y lo voy a poner como alternativa porque diría yo que es algo que no es tan seguro. Ahora, en el caso de Quevedo, la posición en el que normalmente se ha desempeñado es como extremo por derecha. Ahora, la situación, me preguntaría yo, es quién podría entrar como alternativa a Kevin Quevedo, y es que ciertamente no veo muchas opciones. Por ahí podría pensar que los movimientos que se podrían realizar son más bien estos: que Cantero vaya en esta posición, que es algo que podría pasar, y hacer los cambios que normalmente hace Quevedo con Castillo. Podría ir Cantero en esa posición, en este caso podría ir, digamos, Fernando Gaibor, y más bien aquí abajo las cosas podrían cambiar un poco, pero sería un poco más complicado porque tendríamos mucho menos juego en el campo. Jugadores con mayor desgaste, por ejemplo, si tuviéramos a Aguirre en esta posición, tendríamos jugadores con mucho más desgaste, sin embargo, no mucho juego, porque Jesús Castillo y Gonzalo Aguirre son jugadores que corren, que intentan asociar, pero no tienen tanto juego, digamos, de distribución, lo cual hace que tal vez nos veamos enfrascados en situaciones como las que nos vimos enfrascados en la temporada pasada, donde había mucho desgaste, había mucho físico, pero no había mucho juego, y eso es algo que terminó complicándonos. Ahora, esta podría ser la alternativa. Creería yo que hay una posibilidad porque lo he visto al profesor Gorosito usar a Gaibor en esta posición, y tal vez sea Gaibor más bien quien retrocediendo pueda ser usado como un jugador que asocia la delantera de Alianza Lima junto con la volante defensiva, bueno, la zona defensiva como tal. Y en el caso de Barcos, Hernán Barcos, tenemos a un Paolo que, si bien está relativamente recuperado, porque al parecer la lesión que tenía no era de la gravedad de la cual se estaba mencionando, pero yo creería que Hernán Barcos va a tener el deseo de querer seguir siendo titular. Sin embargo, habría que decir que en el caso de Hernán Barcos sería muy, pero muy considerado mejor el poder cuidarlo. Es ahí donde saldría la opción de que pueda ser Zúcar el jugador que podría salir a la cancha, con un eventual Paolo Guerrero siendo la opción, o en todo caso podría ser más bien en esta posición Paolo Guerrero y la alternativa más bien ser Matías Zúcar. Creería que es una de las cosas que muy probablemente vaya a ser el profesor Gorosito, pero teniendo como pendiente la posición de la volante, que creo que es la más complicada de emplear. La lógica sería usar a Cantero, a Gaibor aquí, y en este lado pudiera seguir permaneciendo Kevin Quevedo, que, si bien es cierto tiene un gran desgaste, normalmente siempre ha estado presente y es del gusto del profesor Gorosito. Creería yo que de esta manera se podría parar Alianza Lima. Déjame saber tu opinión en los comentarios respecto a este 11. ¿Crees que es el 11 al cual se le debiera dar rodaje, al cual se le debiera dar rotación? Sin olvidar el hecho de que Alianza Lima necesita seguir teniendo alternativas cuando, digamos, pasen aquellas eventualidades como las que pasado con Pablo Lavandeira, que si bien se ha hablado acerca del cómo viene su lesión, sin embargo, aún no hay nada oficializado. Este es el 11 que tal vez pondría el profesor Gorosito en cancha. Déjame saber tu opinión en los comentarios acerca de qué jugadores crees tú que deberían ser parte de esta rotación. Y me despido, no sin antes decir, como siempre, arriba Alianza.